Sean todos bienvenidos a un episodio más. Mi nombre es David. Y yo soy Debbie. De este episodio 4, ¿no? De Cultivando Virtudes. Un camino hacia el carácter de Cristo. Vale, vamos a poner un poco en contexto lo que vamos a trabajar el día de hoy, a tratar el día de hoy. Hemos estado hablando acerca de las virtudes. En el mes anterior vimos también un fruto del Espíritu Santo. Así es. Que en total son 12 frutos del Espíritu Santo que vamos a encontrar. 9 de ellos en Gálatas y 3 de ellos en Efesios. Los encontramos en Efesios. Así hacen un conjunto de 12 que nos dan precisamente los 12 meses del año. Entonces, mes a mes vamos a estar viendo un fruto del Espíritu Santo. El mes pasado vimos la mansedumbre y este mes corresponde a dominio propio. ¿Vale? Y precisamente el título de hoy es dominio propio. Lo que te controla está gobernando tu vida. Esta es la apertura así de ese primer, ¿no? De ese dominio propio. Así hoy es. Hablamos muchos que debemos tener dominio propio, ¿no? Pero pocos realmente lo ejercen. Yo creería que en porcentajes, hablamos de un porcentaje muy bajo, los que verdaderamente lo cumplen a cabalidad y otros que decimos tenerlo, que cedemos muy rápido, ¿no? Y no hay que confundirlo, porque el dominio propio no es en sí carácter fuerte. Que precisamente lo hablábamos, ¿no? Acerca de ese carácter fuerte que podemos tener, esa decisión férrea que podemos tener. Que finalmente sí van de la mano, pero no es el significado. No es el significado como tal. Cual. El dominio propio no es disciplina humana, ¿no? Es saber disciplinarnos, saber hacer las cosas de aquí a allá, me levanto, tal. Tener esa disciplina correcta en nuestra vida, ¿no? Vamos a irlo viendo un poco más adelante. Sí. Y no es fuerza de voluntad. Que también, es como que, ¿y entonces qué es, no? Entonces, ¿qué es? Vamos. Pero bueno, antes de nada, vamos a orar y va a dirigirnos en oración a Él para iniciar. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Señor, venimos ante ti a darte las gracias porque dejas tu palabra para aprender. Nos dejas tu palabra para crecimiento y ahora queremos aprender sobre el dominio propio, eso que dices tú, que viene de ti. Padre, ayúdanos a comprenderlo, a ponerlo en práctica, Señor, y a compartirlo. En el nombre de Jesús oramos y encomendamos este devocional de principio a fin. Amén. Amén. Bueno, el dominio propio, entonces, ¿qué es el dominio propio? Bueno, empecemos. ¿A qué se refiere según la Biblia, no? El dominio propio. Se refiere a la virtud. Esto lo encontramos en dos lugares. Recuerden que siempre hacemos investigación. A la virtud de poder controlar nuestros impulsos y nuestras emociones. Entonces podríamos decir que el dominio propio es en realidad una fuerza espiritual. Eso es como no viene de nosotros. No. Viene por más de que queramos decir tenemos mucha fuerza y yo lo puedo con todo. No viene de nosotros. No viene de nosotros. Entonces vámonos ya al versículo base porque hay que empezar a desmenuzar esto, ¿no? Que es el dominio propio de acuerdo a la Biblia en 2 de Timoteo 1:7. 2 de Timoteo, ¿lo tienes tú ya? Sí. Perfecto. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, primero empecemos viendo quién estaba hablando, quién escribió esto. Y lo escribió Pablo. El apóstol Pablo. ¿Y se lo escribió a quién? A Timoteo. Entonces, tenía problemas Timoteo sobre el dominio propio. Entonces, no, en realidad todos tenemos problemas con el dominio propio en diferentes situaciones, que ¿no? lo queramos admitir es otra cosa, pero todos en diferentes situaciones tenemos esa falta de dominio propio. Claro, entonces el apóstol Pablo no le estaba diciendo a Timoteo, ve y entrena más, sino que está hablando específicamente de algo interno. No está hablando de cosas externas, que es donde nosotros no le está diciendo a Timoteo, ve y entrénate hasta el más fuerte, hasta el más preparado en dominio propio. No, le está hablando acerca de su interior, algo más profundo. Más profundo, porque el dominio propio es de hecho el control del Espíritu Santo, donde reina en nuestra vida interior. Ese espíritu que gobierna dentro de nosotros.
¿Y qué conlleva que el Espíritu de Dios gobierne sobre nosotros? Eso produce obediencia. Es una obediencia que muchas veces, a muchos nos hace falta ser obedientes. A todos nos hace falta ser obedientes. Y sobre todo cuando son cosas que vienen de parte de Dios, nos cuesta obedecer muchas veces. Muchas veces el dominio propio es una virtud, como todas, de trabajo, pero no de nuestra parte, sino, no de nuestra parte solamente, sino primero dependiendo del Señor. Y este dominio propio, aparte de la obediencia, que produce obediencia en nosotros, también produce una vida recta. Claro. Porque cuando uno es obediente y obedece al que es recto, el resultado es el mismo, ¿no? Llevar una vida recta, llevar una vida bien encaminada, ¿no? Entonces, llevas una vida llena de obediencia, porque el dominio propio está gobernándola, que produce la vida recta, y esto también te da un juicio moral en el sentido que tú te comportas correctamente con las personas. Moralmente muchas veces tenemos faltas mentales, cosas que no decimos, pero moralmente si abriéramos la boca, dejaría mucho que desear, ¿no? Estallaría todo el mundo. Dejaríamos de tener amigos, que romperían parejas, las familias estarían fragmentadas. Y muchas veces nos dejamos ir tal cual porque no tenemos ese dominio propio, ¿no? Y el dominio propio también no solo cambia lo que hacemos, ¿no? También, o sea, saber controlarnos no solo cambia lo que hacemos, sino cambia lo que eres, la forma en la que somos. Nos cambia totalmente. Sí, y lo vamos a ir viendo, desentrañando mucho más adelante en quién realmente somos, ¿no? Con dominio propio no. Entonces, hoy en día, porque acabamos de decir un par de ejemplos de cómo perdemos el dominio propio, pero hoy en día hay 3 ejes. Recuerde que siempre hablamos como de siempre 3 zonas, como ¿no? esas 3 zonas y en este caso es de cómo perder el dominio propio en 3 aspectos diferentes, en 3 zonas diferentes. ¿Cómo lo perdemos? Sí. Una de ellas sería cómo perdemos en el carácter. Sí, y es justo porque el dominio propio no se pierde en grandes tragedias, sino se pierde en pequeñas decisiones diarias. Esa es una frase que nos gustó mucho porque es muy real. O sea, no se pierde cuando pasan grandes cosas, sino es en ese dominio propio, lo perdemos en el día a día, en pequeñas cositas que van pasando en nuestro día a día. Y empieza justamente en el que dijiste, en nuestro carácter, porque justamente nosotros explotamos con un comentario. Me da culpa. Suele ocurrir mucho eso de que nos dicen algo y es como que nos pica la lengua y tenemos que responder algo al instante. Nuestra cabeza, nuestro pensamiento, nuestro cerebro es mucho más rápido no, muchas veces nuestra lengua es mucho más rápida que nuestro cerebro y en lugar de pensar con calma soltamos lo primero y mucho más rápido que nuestro dominio, ¿no? Porque el que decimos tener que no tenemos. Entonces explotamos con un comentario y si me dijo esto y me dice, ya nos ha pasado y hemos contado como que tipo, tenemos tiempo de no ver a alguien y dice, ay, pero mira, pero cómo está, cómo te has engordado, ¿verdad vos? Y es como, a ver, sí, gracias a Dios estamos bendecidos con alimento, pero, y entonces venimos y decimos, ay, pero vos, ¿cómo se te notan las arrugas? Entonces, explotamos como no nos queremos dejar y queremos responder como un comentario y ahí entra la parte del sarcasmo. Ese sarcasmo, le decía precisamente que es un arma muy, muy cortante, porque el sarcasmo es una forma en la que tú buscas esa debilidad de la otra persona y buscas atacarla, ¿no? A través del sarcasmo quieres herir a esa persona de alguna manera. Porque no te quieres quedar con ese comentario negativo que te acaban de decir, que no tiene lugar, no tiene compete, ¿no? No tendría por qué. Pero vamos, lo decimos y no nos vamos a quedar callados. Yo tengo que responder. Claro. Tengo que responder. Y así se nos va llenando la vida con... Este es un pequeño altercado, un comentario que quizás podemos olvidar, pero cuando hay una falta más grande, entonces se crea el rencor. Que también se nos va de las manos el rencor, porque lo guardamos, se siembra también, lastimosamente, y empieza a tejer sus... la palabra no son telarañas, sino que como sus, ¿cómo se llaman? Enredaderas, es la palabra correcta. Enredaderas en nuestro corazón, en nuestra mente, y ya no podemos ni siquiera ver a la persona
Y algo tan pequeño, un comentario, se pudo haber ido creciendo y creciendo y creciendo. Y lo peor es que, claro, fue un comentario pequeño o fue una acción, o usted puede decir, es que lo que me hizo fue grande. Tiene toda la razón. Pero cuando ya dejamos que nuestro dominio propio y ese rencor crezca, ya no podemos tener ni siquiera una conversación con la misma persona. Porque hemos dejado que crezca, eso está pequeño, ha crecido demasiado. Ajá, es un pequeño agujero, justamente mi esposo decía, un pequeño agujero que dejamos que entre el agua y de repente, como una presa, ¿no? Más grande. Una presa, empieza como una grieta y de repente sale todo el agua, no lo puedes controlar. Ahora veamos otra parte de cómo perdemos ese dominio propio en nuestro carácter con una frase que creo que todo el mundo la ha dicho, bueno, si no, pues me perdonan lo que no ya la han dicho, siglos. Pero nos justificamos diciendo, así soy yo. Así es. Nadie me va a cambiar, yo he nacido así, yo sigo siendo así y seré así. Esa es una frase que muchos habremos dicho. Y es una forma de perder ese dominio propio, porque nos arraigamos a decir, no, yo soy así y ya está, y no queremos dar nuestro brazo a torcer porque tenemos muchos años de ser de esta forma, pero el que siempre se haga lo mismo de la misma forma nunca es bien hecho. O sea, el hecho de que se haga siempre igual no quiere decir que sea bueno, sino que solo se hace, es un efecto, ¿no? Entonces, el justificarnos en el yo soy es dejar que mis impulsos, mis emociones, mi forma de responder erróneamente, sarcásticamente, hirientemente, domine lo que soy. Domine nuestro carácter. Mi carácter, domine mi forma de hablar. Entonces viene Proverbios y la Biblia, porque ahí está todo, ¿no? Ahí está todo nuestro eje, todo lo que hacemos, que es esa base, esa parte, porque todo lo vemos en base a la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios referente a eso? Así es. Y precisamente en Proverbios 16:32 vemos y dice, en la versión Reina Valera, dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Entonces, lo queríamos ver también en la versión NBI, que dice, más vale ser paciente que valiente, más vale el dominio propio que conquistar ciudades. O sea, lo compara, o sea, lo vemos un poco más claro en esta otra versión, de que lo compara al dominio propio, que es más importante, es más valioso que poder refrenar tu lengua, que llegar y conquistar una ciudad completa, decir, yo soy el dueño de esta ciudad porque la he conquistado con mi poder militar, con mi fuerza. Vale más para Dios refrenar nuestra lengua, refrenar esa parte de nuestros impulsos, refrenar nuestras emociones, que conquistar una ciudad. Para Dios es mucho más valioso. Y aquí es donde entra dos perspectivas, ¿no? La perspectiva de Dios, de lo que Dios te dice, que es mucho más valioso una persona que se calla que uno que conquista, y el mundo te dice todo lo contrario, vale más el que no se guarda lo que dice, el que desahógate y exprésate, el que no te quedes con nada lo que tengas que decir, así como te digo 2, te digo 3, ¿verdad? Es que y vemos siempre la contraparte de lo que Dios nos dice con lo que el mundo nos dice, siempre van a ser polos opuestos. Por supuesto, totalmente diferente. El mundo nos dice eso precisamente, desahógate, exprésate, no te quedes con nada. ¿Y qué nos dice la Biblia? Gobierna tu espíritu. Gobierna tu carácter, mi carácter. Eso nos dice la primera. Entonces ese es el primer eje, ¿no? Donde vemos cómo perdemos el dominio propio. En el carácter es como lo más cotidiano y lo que afecta tanto a nuestras relaciones exteriores, ¿no? Y de ahí vemos el segundo eje, que es la carne. Y aquí vienen varios aspectos. Varios aspectos, sí. Primer punto, y la semana pasada estuvimos hablando un poco de esto, fue la semana pasada, ¿no? Bueno, hablamos de hecho que en la carne la falta de dominio propio no nos deja soltar relaciones dañinas. Sí. Que hablábamos sobre relaciones tóxicas, que regresamos a la misma siempre, ¿no? De relaciones dañinas, porque es eso,
nos dañan. Cuando se habla de tóxico, está hablando de veneno, está hablando de dosificación que poco a poco va minando, pero tú no puedes controlar, tú no puedes decir no, tú no puedes decir ya no le contesto, tú no puedes decir ya no le hablo, porque yo no tengo ese dominio en mí, porque no he encontrado el valor en mí de decir, refrenar eso. De frenar eso. Y a veces y lo veíamos antes de preparar con David esto, ¿no? De que a veces una relación dañina no siempre es la que te daña en el sentido o físico o emocional, sino también cuando te estancas. Sí. No creces. No creces, no te dejan crecer esa relación, ya sea una relación de pareja o de amistad. No te deja que crezcas. Uh-huh. Y no quiere decir que la persona esa sea menos o porque no te deja crecer. O si estás con tu pareja lo vas a dejar porque estoy en la zona de confort, sino decir dominio propio, vea que más adelante lo vamos a ver, pero esto no me está llevando a nada. Esta situación no me está llevando a nada, me está dañando porque me estoy quedando en un lugar donde en lugar de estar ya más maduro, sigo siendo tomando leche infantilmente. Sigo siendo inmaduro, ¿verdad? Y aquí hablamos justamente también de eso, ¿no? Tomando leche de lo que consumimos. Uh-huh. Ese contenido que contamina nuestra mente, ¿no? Esa palabra ya nos dice mucho, contamina nuestra mente, esa contaminación que sabemos que lo que vemos, lo que escuchamos, lo que leemos, va a contaminar nuestra mente, pero aún así no tenemos ese dominio propio de decir, no, esto no me edifica para nada, esto en lugar de hacerme crecer, me está haciendo retroceder, me está haciendo que pierda tiempo valioso. Exactamente, y el tiempo como se nos va, ¿no? Que se nos va así. Rapidísimo. Y entonces pensamos, y justamente este contenido, porque ahora estamos tan llenos de contenido nosotros, somos contenido también. Pero primero a Dios, que sea de edificación para usted como es para nuestra vida. Pero hay tanto en el internet que uno se puede llenar la mente, pero de lo que sea. Usted póngale el nombre y no todo le va a hacer para bien. No todo. De hecho, tener dominio es decir, esto que estoy viendo no me conviene, estas horas no me conviene. A veces estamos quedándonos dormidos, pero seguimos viendo el teléfono. Y no dormimos al día siguiente, estamos cansados, estamos agotados porque somos esclavos del móvil y no dormimos por estar ahí. O de una serie. Pero ya no he visto yo una persona, no la conozco, seguramente hay muchos pastores y personas que les gusta, ¿no? Reprender y hablar mucho y entender de la Biblia y decir, que me he desvelado leyendo. Me he desvelado estudiando los libros. Me he desvelado y he aprendido que sí, no sé. Leyendo las cartas paulinas me he desvelado muchísimo. Uy, es que la agarré llenada para... No. Pero ya quisiéramos no tener ese dominio propio de decir, me he desvelado, no viendo películas. Si eres uno de ellos, déjalo en los comentarios, ahí, escríbelo ahí. Yo soy uno de ellos. Entonces, eso qué bonito fuera, pero en realidad es ese contenido que no tenemos dominio propio lo que vemos, ya ni siquiera lo podemos controlar. Las redes, los algoritmos deciden qué es lo que queremos ver de acuerdo a un medio interés que tenemos, nos tiran y somos como patitos de engorde, ¿no? Donde no podemos ya digerir, sino que vamos... Y justamente es eso, ¿no? También lo que comemos, lo que bebemos, lo que compramos es precisamente para llenar vacíos. Unos vacíos en los cuales perdemos totalmente el dominio propio. Uh-huh. y no sabemos qué hacer con nuestra vida, no sabemos con qué llenar esos vacíos, sino que compramos comida chatarra, comida que no es de nutrición para nuestro cuerpo, con bebidas alcohólicas, con compras excesivas, que compramos por comprar porque ni nos ponemos, tenemos 2 pies y nos compramos 50,000 pares de zapatos. tenemos muchas carteras, muchas billeteras, muchos cinturones, muchos tipos de cosas que no nos sirven para nada, pero es por llenar esos vacíos, porque no tenemos ese refreno, ese dominio propio en nuestra vida, en nuestra carne. Claro, y es que no lo vemos como malo, pero en realidad, y esto va a la siguiente punto en la carne, donde cedemos o se cede ante la presión sexual, porque todo lo hace. Y este es ya así como un poco más escabroso, ¿no? Un tema, pero es como todo el mundo lo está haciendo, está de moda. Si no has vivido con tu pareja antes de casarte,
algo que te vas a llegar a encontrar. Entonces, claro, porque lo estamos viendo donde el mundo te dice, desde la perspectiva del mundo te dice, es tu cuerpo, haz lo que querrás. Si lo sientes, hazlo. No te reprimas, porque lo que se siente, hasta la palabra, lo que se siente es lo que tiene que ser y que no sé qué, porque es tu cuerpo y vivir la vida. Y es porque solo se vive una vez. Esa frase, ¿no? Esa frase emblemática. Hasta canción ahí. Sí, porque solo se vive una vez. Uh-huh. Entonces disfruta, haz todo lo que tu cuerpo te dicte, todo lo que tus deseos te dicen. Pero vemos, como siempre, como estamos haciendo, lo principal, ¿no? Ver esa contraparte uh-huh. de lo que nos dice la Biblia. Y precisamente en Romanos 6:12 nos dice... Lo siguiente, dice... Primero el título, véalo. Si lo tiene así y si no, igual se lo leo. Muertos al pecado. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo que obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Sí lo leí bien? Sí. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Justamente, ¿no? Entonces, concupiscencias, ¿qué son? Deseos, impulso, placeres, lo que gobierna ese sentido primal nuestro, de decir, quiero esto, lo tengo, quiero aquello, lo tengo. No es caer ante eso. El Señor no te va a decir, sí te dice solo se vive una vez, y por eso te dice, no hagas lo que sientas, domínate, no te dice, es tu cuerpo, te dice que es templo del Espíritu Santo, ¿no? Y de lo que leímos al principio, Él gobierna, Él te gobierna. Y eso también lo vemos también en 1 Corintios 6:12, uh-huh. que nos dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas, mas no todas me convienen. Uh-huh. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Uh-huh. Y aquí dos palabras claves. Lícito, que es permitido, ¿no? Y dice, no todas me convienen, porque justamente, y si usted no lo sabe, se lo decimos hoy, el no de Dios protege. Sí. Y lo hemos aprendido en otro devocional, que cuando Dios te dice, sí lo puedes hacer, pero no lo hagas. ¿Por qué? Porque te estoy cuidando. Porque Él sabe lo que es bueno para nosotros. Él sabe precisamente lo que nos daña y nos previene. En todo momento nos está previniendo. Uh-huh. Lo que pasa es que nosotros nos lanzamos de cabeza siempre. Y que no tenemos dominio de nuestros impulsos. Entonces, claramente, la cultura, la sociedad, la gente afuera, nuestros amigos, nuestros pseudo amigos, ¿no? Nos normalizan cosas que dicen, no, sí está bien, si todo el mundo lo hace, hay que poner fotos de pie porque se gana más dinero, está bien, ¿no? Entonces, y Dios dice, si tú te entregas a esos impulsos, no estás siendo libre en realidad. Estás siendo un esclavo. Uh-huh. O sea, es precisamente lo que la cultura normaliza, uh-huh. Dios lo llama esclavitud. Esclavitud. Porque nos volvemos esclavos de eso. De eso que queremos nosotros y servimos a otros en esclavitud y esclavizamos a otros. Y es una cadena interminable, ¿no? Entonces hemos visto el primer eje donde perdemos, repitiendo, ¿no? El dominio propio. En el carácter. El segundo, en la carne. Y ahora vamos a ver la lengua, ese mal de muchos de nosotros que no sabemos refrenar la lengua. Esta canción, no ayudan a controlar mi lengua. Hay una canción que dice así. Ayudan a controlar mi lengua. Entonces, la lengua ahora, todavía lo estamos analizando, que la lengua decimos el hablar, ¿no? Pero a veces publicamos en redes. Hasta cierto punto la lengua la podemos controlar bien, ¿no? Porque estamos delante de una persona y nos da un poco de corte, nos da un poco de miedo de decirle las cosas a la cara, de cómo va a reaccionar, porque a lo mejor puede reaccionar de una manera agresiva y me da con la Biblia en la cabeza o con lo que tenga en la mano primeramente. Pero hoy en día estamos en redes sociales y es algo tan fácil, ¿no? Estamos detrás de una pantalla y es como tan fácil decir, ¡buah! ¿Cómo va vestido? Pues le voy a poner, tú te vistes fatal porque en tu casa no te han enseñado a vestir. Y nos llenamos con unos comentarios. Están llenos de odio,
no sé de dónde salen. Claro, salen de nuestro corazón, que es lo peor de todo, Sí. porque nuestro corazón está lleno de estas cosas. O tiramos indirectas para que le entienda la personita que yo tengo en el Facebook y en las redes sociales voy publicando por impulso. Y si me escriben algo, respondo sin pensar, o voy criticando, o voy murmurando. O sea, es totalmente, ¿no? Es como se junta una con la otra. Vemos una van foto, de la mano. vemos un comentario que ha puesto una persona, buah, pero este dice que es totalmente fitness y no sé qué, el otro día lo vi comiendo hamburguesas o no sé qué tal cosa, vamos a publicar, y empiezan ya esas murmuraciones, e incluso, ¿era él o no era él? Bueno, yo voy a poner que era él, pero Ni claro, siquiera nos aseguramos. ni siquiera nos aseguramos, pero esas murmuraciones, el no saber refrenar, el no saber controlar nuestra lengua, es donde perdemos ese dominio propio. Claro. Y vamos cada vez peor. Y todo esto de arriba, digamos, decimos, publicar en redes, responder a comentarios, hacer críticas fuertes, o disfrazarlas de críticas constructivas, pero son críticas al final, murmuraciones, todas son palabras hirientes, Sí. porque no sabemos controlar nuestra lengua. Y Simplemente. no sabemos ese tope en el que va a herir a esa persona, lo que puede afectar. ¿Cuántas personas no han llegado incluso hasta hacerse daño? ¿Cuántos jóvenes no han llegado a hacerse Por daño comentarios. por comentarios hirientes que hacen las Sí. personas? Es un comentario que hizo una persona y la otra se le hizo gracioso. Vamos a postearle ese comentario y a seguir haciendo cosas. Y va creciendo eso, que hay personas que se sienten tan afectadas de ver precisamente eso, que llegan hasta hacerse daño por esos comentarios que Claro, aparecen. y porque en unas ocasiones idealizan, en otras ocasiones denigran, y es bien difícil porque finalmente el mundo nos dice, no te quedes callado, di tu verdad. Si te atacan, defendete. A ver, si lo volvemos a decir, ¿no? El chiste de aquí de casa, que como te digo dos, te digo tres. Porque hay un dicho ahí, sí lo dicen en España, ¿no? Entonces como... no queremos quedarnos callados, queremos tener la última palabra y no sabemos controlar nuestra lengua. Entonces, ¿qué dice la Biblia de eso? ¿Qué dice la Biblia respecto a eso? En Santiago 3:2 nos dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo en el cuerpo. Imagínate. O sea, ya con esto controlas todo lo demás. ¿Ya? O sea, si controlas solamente la lengua, ya lo hiciste todo. Ya lo hiciste todo. Bueno, fuera así de fácil, pero bueno, es un pero inicio. Bueno, un inicio. Es un inicio, ¿no? Porque muchas veces lo que decía hace un momento, ¿no? Nuestro cerebro está conectado tan rápidamente con la lengua que nuestra lengua empieza a soltar ahí antes de que el cerebro piense. Veneno. Empieza a soltar veneno antes de que nuestro cerebro piense, uy, no, esto que he dicho, pero ya lo he dicho. Ya lo he dicho. Porque lo que pasa es que no todo lo que sentimos necesita ser dicho. Sí. O sea, porque lo que sentimos puede ser muy subjetivo, lo que sentimos puede ser erróneo, y venimos y nosotros queremos poner nuestro juicio, nuestro lo que sea, a la otra persona, y vamos hiriendo, murmurando, vamos tirando indirectas, vamos sembrando muchas cosas porque no tenemos el dominio propio. Entonces, vamos ahora a ver dos posturas, ¿no? Vamos a ver lo que estamos hablando hasta el momento. Vamos a hacer como una pequeña recapitulación de esas posturas que nos da el mundo y la postura bíblica precisamente. Entonces, del dominio propio. Vamos a hacer como una pequeña tablita, imagínesela usted. Yo voy a hacer la parte del mundo actual. Y Debbie va a hacer la parte de lo que nos dice la Biblia acerca del dominio propio. Entonces, ¿qué nos dice el mundo actual? Sigue tu corazón. Y la Biblia dice, guarda tu corazón. El mundo actual nos dice, exprésate sin límites. Y la Biblia dice, refrena tu lengua. Vive sin culpa. Y la Biblia dice, vive en santidad. Ese que estamos hablando en ese momento, no te reprimas. Y la Biblia dice, no te dejes dominar. Sé auténtico, nos dice el mundo actual. Pero la palabra dice, y esa es la más linda, ¿no? O sea, todas son lindas, pero esta se ha transformado. Se ha transformado, porque finalmente es eso, ¿no? El mundo confunde la autenticidad, entre comillas, que es la exageración del descontrol de que yo soy libre, yo tengo mi cuerpo y eso es tuyo. Yo soy súper auténtico. Ajá. Y yo soy lo que soy y voy a defender lo que quiero ser, si quiero ser una papa hoy y una zanahoria mañana. Y la Biblia dice,
que esa no es la libertad. Lo veía ayer precisamente, una nueva tendencia que está saliendo, batallas de jóvenes que se creen perros o diferentes animales, entonces crean como batallas entre ellos y se ladran o maullan, o sea, cosas así. El mundo. Claro, pero vamos a que el problema es que hay una conciencia de desconocimiento en cuanto a la luz de la verdad de la Biblia, porque muy inteligentes pueden ser en cuanto a esto, pero ¿qué dice la Biblia? Entonces nosotros nos estamos basando a lo que dice la Biblia porque nos regimos y vivimos de acuerdo a lo que queremos, ¿verdad? Vivir de acuerdo a lo que dice la Biblia. O sea, esto que les estamos diciendo y que ustedes están llevando a consideración en sus vidas, no es porque nosotros nos lo inventemos o porque nosotros somos más chéveres y empezamos a decir cosas, no. Esto es porque es palabra de Dios y, o sea, lo sacamos de aquí de la Biblia realmente y es lo que trae Dios para nuestras vidas. Entonces la Biblia nos enseña que la libertad no es el libertinaje que conocemos hoy, sino verdaderamente la libertad, de acuerdo a la Biblia, es cuando el Espíritu gobierna nuestras vidas. Esa libertad que le damos para que el Espíritu de Dios gobierne sobre nuestras vidas. Eso es realmente ser libres. Claro, pero ahora vivimos una gran ilusión moderna, ¿no? Donde la cultura redefine el dominio propio como represión. O sea, esa definición que le dan ahora, ¿no? El dominio propio, no, es que eso es represión. No te reprimas, niña. Deja salir tus impulsos, lo que tú quieras hacer, porque tú eres libre, sé auténtico. Y no es, en realidad la Biblia lo define como el tener el dominio propio es verdaderamente llegar a la madurez de decir, yo no cedo ante esto. Es como hablábamos al principio, un niño se hace pipí cuando tiene ganas, uno va al baño, cuando maduras sabes que hay un tiempo, un lugar, una zona, eso es llegar a la madurez. Controlar tus impulsos, ese gobierno interior, porque lo hablábamos precisamente cuando estábamos preparando este devocional del día de hoy. Es mucho más, requiere mucha más fuerza tener gobierno interior que dejar que nos gobiernen nuestros impulsos. Se imagina que cuando, qué sé yo, un ejemplo un poco tontito, pero o burdo, por decirlo así, que cuando nos da ganas de hacer pipí en las noches, pues me hago pipí, estaríamos en un colchón orinado, ¿no? Como pasa con los niños, porque no se controlan y aprenden que tienen que ir al baño. Nosotros ya no hacemos eso porque es sucio, es antihigiénico. Entonces entendemos que no se hace porque nos cuida. Entonces vamos a Gálatas 5:23, donde nos dice: ¿qué es el dominio propio? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Aquí se está viviendo el dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Entonces aquí está justamente donde el Señor nos está diciendo, que valga decirse, no lo habíamos mencionado, el dominio propio también se entiende como templanza. Son dos palabras que utiliza la Biblia para hablar acerca del dominio propio. La templanza son en diferentes puntos de vista, lo menciona, pero es exactamente lo mismo. Exactamente, entonces el mundo nos dice, el problema es que antes se refrenaba mucho, y la Biblia dice, el problema es que no te rindes lo suficiente. Pero debemos saber a quién nos rendimos. ¿Nos estamos rindiendo al mundo? ¿Nos estamos rindiendo a nuestros impulsos? ¿A ese desenfreno? ¿O nos estamos rindiendo a nuestro Padre? ¿Nos estamos entregando totalmente a Él? Y aquí vienen dos palabras claves. ¿Por qué se rendir? ¿Verdad? Decimos, no, es que yo, qué libertad, andar como yo quiero, aquí tal. Y en realidad, a la luz de la Biblia, te enseña que esa no es libertad, esa verdaderamente es esclavitud. Entonces el mundo te dice, haz lo que sientas, haz lo que quieras, haz lo que sientas. Vive según tu corazón, y la mejor de todas, ¿no? Vive sin límites. Déjate llevar, vive sin límites, que el infinito sea tu límite. Y aquí es donde vemos que esas pasiones y esos deseos verdaderamente no te hacen libre. No, al contrario, te hacen un esclavo. Es esclavitud. Porque entonces tú vives dominado por... O sea, por los impulsos te dejas dominar, por las emociones, incluso por el temor al que dirán te dejas dominar.
te dejas llevar por todo eso. Claro, que era lo que decíamos al principio, de que cuando a veces haces cosas o para que no te vean de esta forma, porque tienes miedo de que te rechacen, porque el mundo no quiere ser rechazado por el mundo, pero te da igual ser rechazado por Dios. Entonces es como, uff, qué difícil, ¿no? Y cuando nos vamos a Romanos 8:15, ¿lo tienes ya? Sí, un segundito. Romanos 8:15, que nos dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Entonces aquí volvemos, si se fija, cuando uno lee la Biblia con detenimiento, primero empieza, no dice habéis recibido espíritu de libertad, sino que dice no habéis recibido espíritu de esclavitud. Para estar otra vez con temor. Ajá. Entonces, o sea que ya vivías en temor, o sea que cuando crees que eres libre, verdaderamente entregado a tus impulsos, deseos tal, eres estás esclavo. Siendo esclavo porque estás esclavizado a esos impulsos, llamémoslo pornografía, llamémoslo desenfreno, llamémoslo como lo que queramos llamar. Estamos cediendo ante eso y ya nos volvemos dependientes de eso. De esa situación, de esa circunstancia, de esa euforia del momento, cuando Dios dice la vida es más que 15 segundos. Es 60 años que te doy, 70 años que te doy, pero te los doy para que los vivas plenos, no para que los vivas por capsulitas de placeres momentáneos, de vivir esclavo de es que quiero sentir, quiero llegar, quiero hacer, quiero que me vean. Es esclavo porque nunca vas a encontrar la plenitud en otros ni en tu mismo cuerpo, sino que la vas a encontrar en Dios. Entonces eso es verdaderamente, y aquí entra la otra parte donde te dice que hemos recibido espíritu de ¿qué? Espíritu de adopción. Por el cual clamamos, dice. Sí, ese Abba Padre me pone la piel de gallina, me pone la piel chinita cada vez que escucho ese Abba Padre, me encanta. Qué lindo, ¿no? Porque entonces si no recibimos un espíritu de esclavitud, lo que verdaderamente hemos recibido es un espíritu de adopción. Ese Padre que nos ha adoptado. Ya, ese Padre que nos ha adoptado. Y aquí es donde verdaderamente inicia el dominio propio. El dominio propio. Al ser adoptados. Pero esto de donde comienza verdaderamente el dominio propio, ya lo veremos la próxima semana para hacerle un poco de honor al tiempo y no hacer el vídeo tan largo, que ya es un poco largo, se nos ha ido un poco de las manos, pero bueno, en el próximo episodio continuaremos hablando acerca de esto y veremos por qué somos hijos adoptados. Exactamente, entender por qué verdaderamente el dominio propio inicia en esa adopción, cómo es la adopción, la única forma de vivir el dominio propio. Obviamente lo veremos con ejemplos bíblicos y cómo poder resistir, ¿no? Cómo ellos lo hicieron y cómo esos ejemplos bíblicos pudieron resistir, tener ese dominio propio y cómo podemos nosotros también tenerlo, que claramente, como hemos dicho, es a través de esa adopción, a través de recibir al Espíritu. Exactamente, y entonces ahora, si usted tiene la duda de decir, bueno, adoptados, ¿cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Sí. Tanto él como yo somos hijos adoptados y usted está invitado también a que le reciba al Señor y entienda poco a poco, no se entiende de golpe. No se entiende de golpe. Por eso hemos decidido hacerlo en dos partes para poderlo explicar mejor. Y por eso también el Señor ha puesto en nuestro corazón que se haga todo este año este trabajo de cultivar virtudes, porque es un trabajo fuerte de interior, sí. De batallas, porque nos pasa a nosotros. Justo ayer era como que una cosa y era otra y vamos viendo el crecimiento, y no para en el sentido de que ay mira los músculos, sino en el sentimiento de que nos confronta, ¿no? Sí. La verdad, y nos saca lágrimas de decir cómo he hecho esto mal y pensé que estaba haciendo bien y no es así. Entonces vamos a orar y vamos a encomendar al Señor esta parte y a darle gracias. Cerramos los ojitos, ¿dirías tú una oración? Sí. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias, Señor, porque nos ayudas a comprender un poquito más. Padre, sabemos que cada una de las cosas que vemos
En realidad, en nuestra humanidad se ve tan difícil, se ve tan lejano, se ve tan imposible, Padre. Pero sabemos que en ti podemos. Venimos ante ti como hijos, venimos ante ti como personas que quieren acercarse más a ti para encontrar esa vida plena que solo tú das. Lo vemos en la vida de otros, lo vemos en nuestra vida misma, y si usted nos escucha hoy y dice, pero yo quiero vivir eso, solo tiene que abrir su corazón a Él. No tiene ni siquiera que seguir escuchándonos en el sentido de que nosotros hablamos la verdad. Dios pone la verdad en su Biblia. Abra su Biblia y Dios va a hablar a su corazón, porque Dios está para todos, para todos. Y si quiere hoy abrir su corazón, le invito a que repita después de mí y le diga, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Padre, por haber salvado mi alma hoy y por hacerme ahora acreedor y recibidor de esa adopción para poder vivir la vida plena en ti. Reconozco que el dominio propio ni lo conocía y quizás ni me interesaba, pero soy esclavo quizás de cosas que no me doy cuenta, de mi lengua, de mi carne, de mi carácter. Señor, porque he vivido una vida así, pero te pido que seas tú cambiando y renovando mi corazón, mi mente y mi cuerpo, Padre. Señor, te damos gracias por cada uno de mis hermanos acá también, amigos que nos sintonizan, que bendiga su vida, su día a día, y que puedas, Señor, tú crecer siempre más en ellos. En el nombre de Jesús oramos y damos gracias. Amén. Amén. Así que bueno. Nos veremos la próxima semana con la segunda parte de este Cultivando Virtudes. Así es. Hoy no tenemos siembra de la semana porque deberíamos de seguir con la siembra de la semana pasada. Ya la próxima semana les dejaremos doble siembra. Bueno, pues nos vemos. Pasen buena semana. Hasta luego.